Queremos dar la bienvenida al Señor en el estudio de la palabra de hoy. Hoy va a ser un tema especial, la parte final del libro de Nehemías. Hay algunos quizás que pueda pensar, esa parte no me afecta mucho porque yo estoy bien casado. Hoy queremos hablar de las reformas sobre los matrimonios mixtos. Si bien vamos a hablar de matrimonios mixtos basado en la última parte de Nehemías, así completamos el estudio de Nehemías y sin embargo con ello no queremos decir que quedó agotado el estudio. Apenas empezamos. El libro da para mucho, desde muchas perspectivas, ver a este héroe de aquel tiempo, Nehemías. Sin embargo, este fenómeno de los matrimonios mixtos, es decir, que se ha bajado la guardia en la actual sociedad entre los cristianos, de relajarnos, de no dar importancia, especialmente papás cuando sus hijos están noviando en noviazgos mixtos, que luego terminan en matrimonios mixtos. O hermanos, hermanas, casaderos, que a la hora de buscar su pareja, como no encuentran nada en la iglesia, o si hay, sí puede ser, pero son horribles. Esos hermanos solteros son horribles. Las hermanas solteras, horribles. Pero en cambio voy afuera y sí, son las filisteas o los filisteos están muy bonitos. ¿Sí? Suele pasar ese comentario también. ¿Sí? Y entonces, cuando pensamos así y dejamos que el corazón se adelante al texto de la palabra, ¿por qué Dios enseña lo que enseña? Y que empecemos a modificar los gustos de nuestros ojos o de nuestros sentimientos, para que no tengamos esa actitud. Acordémonos que cuando Abraham pidió la ayuda de su criado Eliezer, que le buscara novia para su hijo de unos 40 años en aquel tiempo, Abraham le hizo hacer un juramento, pero este criado tan bien educado en el temor de Dios por su amo Abraham, cuando llegó a destino, la oración que hizo, los requerimientos que envió al cielo acerca de la muchacha que debía ser la futura esposa del hijo del amo soltero, realmente Dios bendijo, y creo que es una de las relaciones amorosas más preciosas que encontramos en la Biblia, el matrimonio de Isaac con Rebeca. Si bien los hijos hubo problemas, porque va a pasar siempre así, hay matrimonios que pueden ser bellos, y los hijos como fruto pueden no siempre revelar el éxito como uno desearía. Pensemos en el caso de Manoa con su esposa, quienes recibieron instrucción directa de parte del ángel de cómo debía criar a ese hijo, a Sansón. Y sin embargo, Sansón, siendo ya grande, tomó decisiones totalmente alocadas. Y todo ello tenemos que tener presente, tanto padres como jóvenes casaderos, a la hora de escoger nuestro compañero o compañera para seguir nuestro destino. En el caso del tema que vamos a mirar, hermanos, vamos a ver base bíblica y un ejemplo bíblico dramático, que pocas veces se lo estudia, de un personaje que por poco pierde la vida por causa de una presión de su cónyuge mixto. Si por algo Dios dice, hagan lo que yo les digo, esta persona, reitero, por poco pierde la vida por causa del estorbo de su cónyuge mixto. El cónyuge mixto tuvo que actuar y entonces allí el héroe de nuestra historia pudo salvar su vida. A ver si alguien recuerda por dónde va esa historia, que ya la vamos a estudiar. Pero ¿les parece, hermanos, que leamos la palabra de Dios? Dejemos que la Biblia nos enseñe. En este tema, reitero, que tiene que ver con malas elecciones, cuando el joven, la muchacha, escoge a alguien para unir su destino, casarse, pero también vamos a hablar de matrimonios, porque el principio de los matrimonios mixtos entra en los matrimonios mal avenidos. Yo tengo mi compañero o compañera cristiano como yo, y sin embargo mal avenido. ¿Qué diferencia hay entre un matrimonio cristiano mal avenido? ¿Por qué? Porque una de las partes tiene su corazón duro, porque se va a hacer lo que yo diga, y después van a la iglesia ambos y son bellas personas. Pero durante la semana allí el corazón de uno y de otro. Hay casos así. Y sin embargo, este matrimonio cristiano se siente superior a este otro mixto. No va. Vamos entonces, hermanos, a leer Nehemías capítulo 3. Abrimos pues la palabra de Dios. Desde el versículo 23 en adelante.
Vamos a leer toda la porción y así comentamos después. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Este concepto, hermanos, del versículo 27 debiéramos ponerlo en alto. Es un pecado grave. Reitero, hoy en algunas iglesias cristianas se relaja. No se le da importancia si el jovencito o la jovencita anda noviando. Debiéramos desanimar. Pastor, pero no estorbe la felicidad de los jóvenes. El muchacho anda entusiasmado con la chica que encontró allí en su escuela, lo que fuera. E incluso la chica está para bautizarse. Por supuesto, hermanos, todos queremos ganar a los jóvenes a la fe. Pero ¿por qué enganchar el corazón primero? Más bien, sin el corazón enganchado, hagamos todo el esfuerzo de enseñarle la Biblia, atraerlo y ganarlo para la causa de Cristo. Y luego entonces soltamos nuestro corazón. Porque hay casos de quienes se enganchan el corazón, también del otro lado se engancha el corazón y por esos corazones enganchados asumen compromisos como: ok, voy a estudiar la Biblia, ok, me voy a bautizar, ok, acepto ser de tu religión. Para pasar después, ¿qué cosa? Amargura. Muchas veces. Y es que llegado el compromiso del matrimonio, están unidos ambos, una de las dos partes no está convertido. Puede pasar, puede no pasar, pero estamos arriesgando demasiado con algo que Dios ordenó. Es un gran mal que la persona, ya vamos a mirar después los textos, abrace la fe, abrace a Cristo primeramente, se enamore del Señor, que tema al Señor, y entonces ambos, bajo el temor de Dios, hagan su camino, enamórense, sean felices. Continúo. 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, gran enemigo de Nehemías. ¿Quién? El nieto de Eliezer. Al ser nieto del sumo sacerdote, no se da el nombre acá, este nieto, pregunto, ¿era sacerdote? Claro, era familia sacerdotal. Del sumo sacerdote Eliasib pasa el siguiente, que es Joiada, sacerdote. El hijo, sacerdote, el nieto. Y ese se casa, acá dice, era yerno de Sanbalat horonita, ese nieto, casado con la hija del enemigo de un extranjero. Notemos, estamos hablando de familia sacerdotal, que no les importa conocer o practicar la palabra de Dios. Gravísimo. ¿Qué hizo Nehemías? Por lo tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías es un hombre sensible. Él hacía la obra de Dios como sentía en su corazón, todas las reformas necesarias, pero esta partecita también es emotiva. Señor, acuérdate. Hermanos, tengamos presente esto. Dios conoce nuestro corazón para que oremos de esa manera. Dios, yo tengo situaciones, te pido que te acuerdes, pero hagamos la tarea. Dios se va a acordar de nuestra situación dramática, pero si contribuimos a avanzar la causa. Y en este caso, hermanos, ser positivamente un estorbo para las parejas que se forman mixtas. Las que están constituidas mixtas, vamos a hablar. Estoy hablando de quienes están planeando. Como cuenta Éxodo capítulo 34, ¿qué problema hay con las parejas mixtas? Leamos pues.
Éxodo, capítulo 34, desde el versículo 11 en adelante. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mis hermanos, Dios quiere que caminemos rectos, pero si por una mala elección vamos a andar de tropiezo en tropiezo, luego decirle a Dios, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? No, estamos cosechando el fruto de nuestras malas elecciones. Que no sean tropiezo. Yo quiero darte un camino recto, lindo, limpio, pero te escoges a alguien, como vamos a ver el caso, hermano. Reitero, ya vamos a ver en la ilustración una historia bíblica de alguien que casi pierde la vida por causa del estorbo de su pareja mixta. Tuvo que intervenir la pareja mixta para que se salve esta persona que por poco pierde la vida. Y alguien vaya pensando, ¿dónde está esa historia? Eso prueba lo que estamos leyendo acá. Dios sabe por qué lo dice. Bien, avanza la historia. Derribaréis sus altares. Noten que esto es lo opuesto de hacer pacto con esa gente, de casarnos con esa gente. Al revés, es derribar sus altares, quebrar sus estatuas y cortar sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Hubo alguien, hermanos, que hizo esto. A ver si se acuerdan. Uno de los 12 hijos de Jacob. Si me disculpa, yo uso una palabra. Lo que hizo fue repugnante. Pero es un santo personaje. Dios le perdonó, seguramente, hermano. Yo no soy quien para juzgar. La conducta que él hace es para que aprendamos lección. Este es un hijo de Jacob, bisnieto de Abraham. Hombre que conocía la ley de Dios. ¿Pero qué hizo él? Vio una hermosa mujer cananea. A ver si alguien ubica la historia. Hermosísima era, porque son hermosas. Nadie va a negar, efectivamente. Pero he aquí que la mujer cananea estaba vestida con su ropa sacerdotal, o su ropa de culto, lo que yo llamaría una diaconisa de prostitución, para entenderlo mejor. De hecho, en la palabra de Dios prohíbe que las rameras sagradas y los perros, es como se les llama a los sodomitas, traigan ofrenda al culto. A ver, voy a invitar, hermanos, a que abramos los textos que nos van a ayudar. Miremos la práctica primeramente en el segundo libro de Reyes. En el capítulo 23 ya estaba extendida esta práctica en el pueblo israelita. Y entonces buscamos la prohibición en Deuteronomio capítulo 23. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿Dónde estaban? En el templo. En las cuales tejían las mujeres tiendas para hacer. Ahí estaban las diaconisas, prostitutas dentro de la iglesia. De paso, cuando uso esa expresión, que no se me ofendan las hermanas diaconisas, es para ilustrar nada más, ¿no? Por favor, que alguien diga, pastor, no use esa palabra, no me gusta, yo soy diaconisa. Lógico, yo sé, yo pido disculpas a las hermanas diaconisas, pero es para entender la práctica cananea, donde las mujeres servían, pero eran prostitutas. Ellas tenían sus cuartos donde iban a hacer negocio con el cliente de turno. ¿Dónde aparece eso? Deuteronomio capítulo 23. Ya vamos a volver otra vez a Éxodo 34. Vamos a unir los textos, porque quiero hablar de este santo varón, lo que hizo. Solamente que este fue mañoso. El texto hebreo lo va a revelar. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 y 18. No haya ramera. La palabra en hebreo, hermanos, ese es
Eso de paso quiero enseñar cuando tengamos la escuela del seminario de teología, que tienen, o sea, los alumnos deben por lo menos leer un poquito hebreo, o si no, mirar hay libros en internet que los pueden ver, solamente ver las letras nada más aunque sea. Allí la palabra ramera es mujer santa, Kedeshá, significa mujer santa. No haya mujer santa entre las hijas de Israel, ni haya, y entonces ahora habla del varón, la misma palabra Kedeshá, pero para el varón. No haya sodomita entre los hijos de Israel, y fíjense ahora, no traerás la paga de una Kedeshá, de una mujer santa, de una diaconisa prostituta, vamos a usar esa expresión, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Noten cómo Dios llama a las tales personas. Miren qué expresión. De hecho, se hizo un estudio de la práctica sexual de animales, y es el caso de animales masculinos copulando, el caso de perros. Por eso el estudio muestra, muy interesante, quién hizo esa investigación. Bien, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro, tanto si es femenino o masculino. Por eso en Apocalipsis dicen que ni los perros van a entrar en el cielo. ¿Se acuerdan el texto? Aquí tenemos acá este texto. Y en Apocalipsis aparece esa expresión. ¿Y a quiénes se aplica a los perros? No, los animalitos. Habla de esta práctica perversa de gente, en este caso serían los diáconos prostitutos. Tampoco se me ofenden los hermanos diáconos, ¿no? Con esa expresión. Bien, vamos entonces a solamente recordar, ya lo hemos escuchado varias veces, el caso de Judá de Génesis capítulo 38. En el versículo 15 se usa la palabra vulgar de ramera, ramera común. En hebreo se nota la diferencia. Y es que Judá, yendo a trasquilar, miró a una prostituta, no de la iglesia, o sea, no prostituta, diaconisa, no, la vio él, dice, esta es prostituta, y yo me la acerco. Eso fue el negocio de Judá. Pero luego, eso está en el versículo 15, la palabra es zoná, que significa prostituta. Pero en el versículo 21 y 22 cambia la palabra, él sabía, y él dice, llévale esta ofrenda, esto para la Kedeshá. Judá, espérame un poquito. Tú cuando miraste a la mujer, en el versículo 15, tú miraste a una zoná, a una prostituta vulgar, y te la acercaste. Ahora te la das de santo, que fuiste a ver una diaconisa prostituta. ¿Qué haces metido en la religión de esa gente? ¿Se entiende? Entonces, versículos 21 y 22, 3 veces aparece la palabra prostituta sagrada, que muestra que él sabía que cuando la vio prostituta vulgar, luego él habla con sus amigos, vengo a traer la ofrenda a esa prostituta sagrada, porque era conocido, si es prostituta sagrada, diaconisa sagrada, pues quien se acerca trae la ofrenda, esa ofrenda va a la iglesia, Dios no la acepta, Dios no quiere semejante voto, entrega, ofrenda, Deuteronomio 23, 17, 18, ni de hombre ni de mujer. Pero la actitud de Judá, hermanos, es la que importa acá. Bien, este es el caso de un hombre que se acerca a una mujer mixta, a una mujer extranjera, para sacar provecho. ¿Se entiende? Reitero, hermanos, versículo 15, versículos 21 y 22. En esos 3 versículos, 4 veces aparece la palabra ramera. Solamente que en el 15, en el primero, es cuando Judá mira a una mujer prostituta, vulgar. Pero en el 21-22 él hace diferencia, como que sabe, yo quiero dar la ofrenda a esa diaconisa sagrada para que todos vean que en un ambiente cananeo, él pasa como un cananeo más, se sirve del servicio, da la ofrenda, ya tuvo el servicio, y es normal entre los cananeos. Pero la actitud de él. Bien, hermanos, ¿cómo ve Dios las cosas? Otra vez, Éxodo capítulo 34. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, esto hacían las diaconisas prostitutas, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tu hijo en pos de los dioses de esas muchachas. Miren más todavía en Deuteronomio capítulo 7. Desde el versículo 1.
muy parecido con algunos detalles adicionales. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué, hermanos? Acordémonos que Dios tiene su tiempo de misericordia. Se lo había dicho a Abraham cuando hicieron pacto y Abraham se durmió, si nos acordamos de esa porción. Y entonces allí Dios se le revela. Le dice, la maldad del amorreo no llegó al colmo hasta la 4ª generación. Dios tuvo paciencia. Acordémonos de Belsasar en Daniel 5. Se agotó la paciencia y aparece escrita la sentencia allí en lo encalado de la pared contra Belsasar. Es decir, Dios sabe hasta cuándo va a aguantar. De allí la influencia de Abraham, un hombre santo que fue conocido por todo el mundo. Y lo veían como un príncipe de Dios, como él progresaba con sus negocios, un hombre maravilloso. Y en buena medida, gracias a la influencia de Abraham, el juicio de Dios se detenía contra esta gente perversa practicando lo que ellos hacían. Hasta que finalmente viene el momento de la sentencia y es por medio de Moisés y luego culmina con Josué, destruir a toda esa gente. Así como el fuego de Sodoma y Gomorra cayó sobre esa población, la espada de Dios cayó sobre esta otra población, espada de Dios por medio de los israelitas. Era juicio de Dios. Pero miren que en lugar de aplicar la sentencia, uno hace como Judá, mezclarse, porque me gusta y para colmo después lo justifica. Yo me metí en un culto de esa gente. No. ¿A alguien le interesaría a los varones conocer el culto de los hijos de Dios? De Moisés Berg, la familia de Dios se llama también, tiene varios nombres. Es un culto donde se practica fornicación. No sé si a alguien le interesa conocer. Hermanos, ¿por qué? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Se entiende? No hay atractivo para quien teme a Dios y quiere obedecerle. Por eso el contraste con Judá. ¿Qué dice Dios? Destruye sus estatuas, destruye todo. Yo te doy la orden, ya llegó la sentencia para esa gente. Si uno no lo hace, es como que el fuego de Sodoma y Gomorra se detiene y tiene compasión y no. Yo doy la orden, tú destruyes. Le da la orden al fuego. Aquí la orden a una espada viviente, el pueblo de Moisés. Bien, miremos cómo sigue la historia. Versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirás a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con esa gente. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque por causa de esas estatuas inventan cultos, entre ellos lo de la diaconisa prostituta, o el diácono prostituto, era el equivalente, femenino o masculino. Se va, hermanos, entendiendo por qué Dios no quiere que uno se acerque a estas prácticas pecaminosas que ofenden a la ley de Dios. Bien, el asunto es cuando miramos prácticas mixtas o con gente mixta, pero el fenómeno se da también con gente cristiana, gente afín a nosotros, pero tiene casi la misma estructura psicológica que esta otra gente rebelde. De eso queremos hablar también. Pero antes, hermanos, de meternos a este segundo punto, déjeme todavía avanzar con este de acá. Era tan grave a la vista de Dios que un hijo que recibió la orden, que escuche el temor de Dios, Dios lo enseñó así, que Dios tenía que castigar. Miremos esa orden que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Desde el versículo 4, esta porción se llama Shema entre los judíos. Shema, que significa oye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, todos los mandatos de Dios, te pido que los pongas por escrito. Y hay gente, hermanos, que lo hace literalmente, con un cuadritos, o a veces en nuestros equipos, celulares, computadoras, en nuestros hogares. También hay gente bonito, porque dice, yo quiero que recordemos el mandamiento. A veces cuando estamos viajando, hay quien pone música, y entre poner música, pone música que le recuerde la voluntad de Dios, música cristiana. Todo lo que nos haga recordar nuestro compromiso de obediencia para con Dios. Eso es lo que Dios quiere, es lo que nos está poniendo acá. A tal punto que a Abraham se le llama amigo de Dios porque él entiende esto y ya lo había puesto en práctica antes de que apareciera la ley. Nos lo cuenta Génesis capítulo 18. Antes de que se pronuncie el Shema, de que se dé esta orden de Deuteronomio 6, Abraham ya lo ponía en práctica. Génesis capítulo 18, leemos desde el versículo 17 en adelante. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Preciosísimas palabras. Yo sé quién es ese hombre que va a enseñar a su familia y después de su familia que guarden el mandamiento de Jehová. Hermanos, Dios está buscando este tipo de gente. Pero en el tiempo de Nehemías, miremos el desorden que había, como nos lo cuenta, y la razón también, en el capítulo 13 nuevamente, del libro de Nehemías. ¿Por qué el enojo del gobernador? Versículos 23 y 24 del capítulo 13. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua extranjera, porque no sabían hablar hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y es terrible que allí el papá no dé importancia a que ese hijo que no lo entiende en hebreo, él va a dar el mandamiento en hebreo, no lo va a dar en otra lengua. La Biblia estaba escrita en hebreo. Y ese chico que hablaba moabita, asdodita, pero no entiende hebreo, ¿qué mandamiento va a escuchar y aprender? ¿Qué mandamiento obedecer? Y entonces se corta allí con ese hijo y su descendencia posteriormente el conocimiento de Jehová. Y Nehemías entendió claramente, si hay este problema, eso tiene que desaparecer. De allí la violencia con la que él actuó. Si Dios está enseñando en Deuteronomio 6, hagan correr la palabra, enséñenla cuando se levanten, cuando se acuesten, péguenla en las paredes. Y este padre, por el contrario, judío, ve que su hijo no le entiende hebreo. Y él habla en su idioma. Ese hijo ya se perdió, porque no va a leer la Biblia. ¿Qué ocurre cuando hay una pareja mixta? ¿Alguien ya sabe a qué personaje me referí? ¿Quién? ¿Lot? No, porque ambas parejas sobrevivió. Esta pareja mixta sobrevivió. Pero es evidente que hubo grave problema. Muy bien, vamos a pensar quién puede ser. Abrimos la Biblia en Números capítulo 12. Allí por lo menos se nos va a dar el origen de la dama en cuestión. Capítulo 12, primer versículo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Esta es la pareja mixta de la cual vamos a hablar, de Moisés y Séfora. Cus o Cush es Etiopía.
y por lo tanto una mujer extranjera, cuya historia se nos cuenta en Éxodo capítulo 3. Vamos pues allí. El capítulo 2 de Éxodo. Versículo 13 en adelante leemos: oyendo Faraón acerca de este hecho, del asesinato que Moisés hizo contra el egipcio en defensa de su compatriota judío, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, o Raguel, dice en Números 10:29, en fin, diferente forma de escribir, pero es el mismo personaje, Reuel o Raguel, su padre, él les dice: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Sus 7 hijas responden: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dice el papá: ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma con la familia. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. En tierra de Madián, tierra extranjera, pero de origen cusita. Moisés tuvo 2 hijos. Nos lo va a contar primero de Crónica, capítulo 23, versículo 15. El problema se va a levantar con el segundo hijo. ¿Qué problema? Ya vamos a mirar. Pero leamos el texto primeramente. Primero de Crónicas, capítulo 23, versículo 15. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Vamos otra vez a Éxodo capítulo 2, versículo 22. 2:22. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. La palabra ger, allí en hebreo, tiene que ver con forastero. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Una expresión hebrea bonita, de como que hubieran estado abandonados, pero en verdad nunca lo estuvieron. Pero es la forma de expresarse. Ahora Dios los reconoce, y va a actuar, enviando a su caudillo, Moisés. Todo esto nos cuenta el capítulo 3. Pero en el 4 de Éxodo, leemos del versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, o Reuel, tenía 2 nombres, le dice: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y el suegro le dice: ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, noten que ahora habla en plural, así que ya son 2, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Hermanos, esto es otro capítulo que lo estudiaremos en otro momento, el endurecimiento de parte de Dios. Eso lo cuenta también Pablo en Romanos, como que Dios endurece a uno y ablanda a otro, como que discrimina. Así que eso va a quedar pendiente para que lo miremos en otra ocasión. Así estudiamos esta porción que sigue. Y dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aquí, hermano, esta es la parte que nos importa. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. ¿Por qué matarlo? Lo aclaran los siguientes textos. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo. Creemos que del segundo.
y lo echó a sus pies, ya que no es que hizo circuncisión de los dos hijos, solamente de uno de ellos. Y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. El ángel se fue. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dice a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Pregunto, hermanos, ¿qué pasó acá en esta historia? ¿Es matrimonio mixto? Sí. ¿Por qué el ángel apareció en forma tan amenazadora? El texto dice que lo quiso matar. Aquí no es teatro. Aquí es real, te voy a matar. ¿Por qué? Muy bien, no había hecho la circuncisión. Y hermanos, cuando un líder está en pecado, si Moisés, que va a ser el líder máximo, está en un pecado conocido, cuando decimos pecado conocido, hermanos, es un pecado abierto, reconocido como tal. Por ejemplo, un líder que ande con 2 mujeres. Pero pastor, ¿cómo? ¿Qué hay de malo? Está en la Biblia. Si ¿acaso Jacob no tuvo 4? ¿Por qué no puedo tener yo 2? Pero pastor, no entiendo que... Hermano, lea la Biblia, por favor, y va a ver que está lícito que el líder tenga 2. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de planteo, lógico, están tirados de los pelos, pero estamos hablando de pecados conocidos, abiertos. En el caso de Moisés tiene al menos un hijo incircunciso, porque Séfora no circuncidó a los 2, solamente a uno. Por lo tanto, creemos que el segundo, que el primero lo aceptó de mala gana, porque era extranjera. El segundo, pues, hubo que hacerlo a fuerzas. Ahora, si el líder, hermanos, él tiene que predicar la palabra de Dios, pero no está cumpliendo, ¿cómo va a predicar que se circunciden cuando tú no circuncidas a tu hijo? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, hermanos, ¿qué pasó en este matrimonio? Séfora tuvo que circuncidar a fuerzas, agarró el cuchillo, cortó el prepucio y se lo entrega, esposo de sangre, esposo sangriento, por causa de la circuncisión. ¿Por qué actuó así ella? ¿Por qué? A ver, fuerte, no oigo. Lógico, para que no se muriera Moisés, pero ¿qué había pasado? No lo había circuncidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, están ellos oyendo, pero no oyen acá, así que a ver, hablen rápido y al punto. ¿Por qué pasó este problema? De Abraham. Madián es uno de los hijos de Abraham. Sí, así es. Sí. Sí, Madián es descendiente de Abraham por medio de Ismael. Pero aquí había un problema. Y aún siendo descendiente, no significa que apoye la circuncisión. Porque en el caso de Abraham, le dedicó atención a su hijo Isaac, lo enseñó. El otro niño se salió temprano, se fue echado temprano. Y por lo tanto, que haya enseñado la palabra de Dios, el temor de Dios, Ismael, con su madre Agar, muy probablemente que no fue así. No había un padre para enseñar a ese hijo, niño, que había sido echado de la casa, que aprenda a temer a Dios, y en consecuencia la circuncisión. Ahí queda en la nebulosa, no tenemos nada de historia. Pero en el caso de Séfora y este matrimonio mixto, sí es evidente, hermano. ¿Qué cosa? Que la mujer rechaza la circuncisión. Aceptó la primera vez de mala gana. La segunda vez, no te voy a permitir. ¿Cómo vas a lastimar a mi hijo? Cortarle, ¿por qué? No entiendo. En fin, todo lo que la mujer quiere explicar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque ella era cusita. Era cusita, extranjera. No estaba educada en las lecciones de Abraham. En entender que desde Abraham venía esta orden y por medio del pueblo de Dios, que era Isaac, no Ismael. Ismael fue dejado casi a la deriva, podríamos decir, con una mamá que lo crió como pudo criarlo. Pero acá era la instrucción y entonces se enseñaba. ¿Y qué otro asunto hay con Moisés? No fue fuerte. No prevaleció su voluntad de esposo, columna de la casa. La mujer se puso que no lo vas a tocar. Te permití el primero, el segundo no te lo voy a dejar. ¿Se entiende, hermanos? Y por lo tanto, Moisés, para llevar la paz en un matrimonio mixto, lo permitió. Ese es un ejemplo, hermano. ¿Y qué pasó? Por poco lo matan. No, pastor, ¿cómo lo iba a matar? Si
Dios la llama al líder, después lo va a matar. Hermanos, yo ya asumí un concepto. La Biblia no es teatro. Jesús por poco peca. No, si lo tienta Satanás, podía pecar. No, que si iba a tomar las piedras, convertir porque tenía mucha hambre, inmediatamente vienen los ángeles no, Jesús, ¿qué estás por hacer? Entonces eso es teatro. No, acá en la Biblia no hay teatro, es real la historia. Bien, que esto nos sirva, hermanos, como ilustración de lo grave que es, un ejemplo, nada menos que con Moisés. Un hombre amoroso, amable, con su esposa, todo bonito, no se va a negar. Pero a la hora de cumplir el mandamiento de Dios fue suave, fue leve. Flaqueó, prevaleció la voluntad de su esposa. Bien, pero ahora apliquemos esto que escuchamos, hermanos, a los matrimonios cristianos, mal avenidos, digo yo, cuando hay problemas muy graves de relación, de voluntad terca, cuando los dos siendo creyentes, allí cada cual hace lo que, en fin, incluso hasta los dos. De paso quiero completar esta parte, hermanos, y es que en el caso de matrimonios mixtos, siempre se habla, como el texto lo enseña, cuando se elige, es decir, Dios dice, no emparentarás, no harás alianza, es decir, que uno decide, estando soltero, casarse, juntarse, en fin, con alguien mixto. Pero es diferente de cuando el Evangelio llegó a un matrimonio y entonces dio luz a uno, el otro no acepta y se convierte en pareja mixta, pero no se refiere allí. Cuando uno dice, pero cada vez que oigo ese tema mixto, pienso en mi matrimonio. No, hermano, no lo pensemos porque no se aplica. Allí vivimos, se aplica el texto que aparece, voy a invitarles, en 1 Corintios 7. ¿Qué ocurre cuando el creyente recibe luz y el incrédulo no? Y entonces el creyente tiene una tarea. ¿Cuál es? Santificar a su cónyuge incrédulo. Leemos capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 10 en adelante. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en aceptar esa fe de la esposa, que entonces ella no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, gracias a que están conviviendo. Uno tiene la luz, a ver si gana el otro que no la tiene. Y entonces allí, con ese esfuerzo, pero muy diferente a la decisión de elegir pareja mixta. ¿Se entiende esto, verdad? La palabra de Dios es clara. Bien, vamos entonces a este tema de los matrimonios mal avenidos. Abrimos Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dios quiere, mis hermanos, que haya honra en todo matrimonio. Lo tenemos allí. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho que esté sin mancilla, que en cuanto a los fornicarios y adúlteros, eso se encarga Dios. Dios lo va a juzgar y condenar. Dios no tolera ese pecado. Él ya dio órdenes. Séptimo mandamiento. Pero en el caso, al comienzo, que el matrimonio tiene que ser honroso. Hermanos, cuando el matrimonio anda como perros y gatos, ¿eso es honroso? ¿Y qué pasó entonces? Se están olvidando que el texto dice que sea honroso. Si se les dio la facultad de que vivan juntos, ambos creen igual, pero por la diferencia de caracteres. Elena White tiene un pensamiento en el hogar adventista, en el tema dedicado al divorcio, que esto, la incompatibilidad de caracteres, la diferencia de temperamento, las peleas, yo esta no la aguanto, no, yo no lo aguanto, porque siempre me contradice, siempre me pelea, en fin, diferencia de caracteres, muy triste, a veces se da, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. El consejo es que el consejo de Dios es no que se soluciona cambiando de estado civil, sino cambiando el corazón. Es que si yo me divorcio y me caso con otra persona, seguramente voy a ser feliz. No es cambiando el estado civil. Cambiemos el alma. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Por qué tenemos esa actitud de peleas? En algunos casos puede ser muy grave.
Elena White tiene un pensamiento en testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, en el capítulo 9, titulado Separación, donde habla de un cónyuge dominado por los demonios, que hace la vida, como dice el mexicano, a cuadritos del otro cónyuge. Cuando ocurre eso, el consejo de Elena White son dos pensamientos. El carácter del otro cónyuge está siendo modelado por este que está acá. Este que como granizo asolador tiene un carácter dominado por los demonios. Este está siendo transformado a la imagen de este otro. Esa es una idea. La otra, sería mejor para este cónyuge devolver, en este caso es la dama, devolverla a quien la hizo así, a su madre que le permitió semejantes berrinches, vamos a decirlo, es una expresión más fácil de entender. A veces estos problemas, mis hermanos, vienen del hogar. Cuando los papás permitimos berrinches, es decir, el hijo hace, ya déjalo, y ya va creciendo el muchacho, y se vuelve necio, y los padres sufren, perdieron el control, ese hijo se vuelve, luego cuando se casa ese hijo, se convierte en un drama, un yugo para el cónyuge, porque no aprendió autocontrol, que sus padres deberían haber enseñado desde niño. Contrólate, hijo, tus ataques de rabia, tus situaciones. ¿Se entiende, hermanos? Y a veces oramos a Dios, Dios bendice a mi hijo que anda peleándose con la esposa. Cierto, mi hijo tiene temperamento fuerte, pero bendice. No, hermanos, la culpa es nuestra, porque como padres a ese hijo cuando era pequeñito había que usar una expresión común. ¿Cuál es? Rigorearlo, decimos por ahí. Una expresión que usan en Argentina, ¿no? O nalgadas, decimos también. Hacer que ese hijo aprenda disciplina para que cuando se case sea una joya de autodisciplina y una bendición para el cónyuge que se encontró con una persona autodisciplinada, porque su papá le enseñó, su mamá le enseñó. Pero a veces, hermanos, consentimos. Berrinches tales como cuando andamos en la tienda y llevamos en el carrito allí al niño, la nena, en fin, cierta edad, y los gritos, llanto, y la gente se da vuelta, ¿pero qué pasa? Y está la mamá, y ya cállate, ya te voy a dar, ya, o le da el caramelo, lo que quiere. No, hermano, y estamos criando un hijo que luego será una calamidad en su matrimonio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Asumimos esa responsabilidad como padres? Bien, son factores, y los hay muchos más, pero que desembocan después en el matrimonio, decimos cristiano, mal avenido, que es el tema que nos importa ahora. Hermanos, tengamos en alto este concepto que se leyó de Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y aún el lecho, que es otro tema para conversar también, pero quedémonos con el primero. Dios quiere que en todo hogar haya esa paz, que ambos, y ojalá siempre estén presentes el esposo y la esposa, para que escuchen del temor de Dios. Dios exige que ellos representen al Señor aquí en su comportamiento en la tierra. Por lo tanto, está prohibido que uno saque allí el indio, el carácter. No, que yo tengo carácter explosivo, me provocan y bueno, yo no lo puedo evitar. No, tienes que evitarlo. Porque, hermanos, una de las cosas más importantes en una relación de matrimonio es que ambos creyentes deben reconocer su necesidad de sumisión. Dios ya lo ordenó desde la creación, después del pecado, la sumisión de uno hacia el otro. Que a algunos les molesta, no, yo no aguanto a los machistas, no, me van a escuchar. Y este marido mío, yo no. Y, lógicamente, hermano, por supuesto, aborrecemos el machismo y ese marido tan grosero que valiéndose del texto bíblico de Génesis, ahí hace lo que quiere en su casa. Y no representa la voluntad del Señor de cómo Jesús trata a su esposa, la iglesia. Así debe tratar el marido a su esposa. Pero lo mismo al revés. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así la esposa debe estar sumisa al marido. Tema de sumisión, eso es muy importante, hermanos, para que un matrimonio continúe bien avenido. A veces muchas veces agarramos el texto, enójense pero no pequen, y decimos, bueno, a mí me está diciendo que puedo tener esos arranques y después, antes de irnos a la cama, nos reconciliamos. Ok. Lógicamente, ya que no quedan minutos, en la próxima vamos a poner micrófono para que los hermanos puedan expresarse también, así pueden escuchar los amigos en la distancia. Efectivamente hay textos cuando dice, airaos pero no pequéis, se nos dice así. Tratemos de no confundirnos.
el texto lo aplicamos a veces en nuestros hogares. Yo me airo, pero bueno, voy a tratar de no pecar y entonces en la noche ahí me reconcilio con mi Señor. Hay momentos agradables de reconciliación. Hermanos, el caso de la ira que tuvo Nehemías o de la que tuvo el Señor, ahí no se comete pecado. De hecho, hermanos, la ira que se levanta cuando se viola el mandamiento de Dios y produce indignación, esa ira, Dios quiere que nos molestemos. ¿No pasó esto en 1 de Corintios capítulo 5, cuando la iglesia estaba dormida, viendo qué cosa? Y que Pablo tuvo que actuar a distancia, viendo a un miembro de iglesia de la mano de la madrastra, la mujer del padre, pecado que ni entre los gentiles lo practican. Y en la iglesia de ustedes, ahí se pasea el Señor allí, el hijo y el papá por ahí, no sé, ¿dónde estaría? Y la mujer de ambos. ¿Qué es eso? Y uno no se indigna. Pablo se indignó. Échenlo a ese fulano. La iglesia no. O sea, hay momentos de indignación. Si esa es la expresión más adecuada para la ira, pero no pequéis. No perder el control. En cambio, otro tipo de ira que no tenga que ver con la ley o la voluntad de Dios. Problemas nuestros. Que nos peleamos porque me contradice, me levanta la voz. No. Está prohibido. Dios pide sumisión. Así fue Cristo, así tenemos que ser nosotros. Jesús sufrió toda suerte de provocación. Recordemos el juicio que Él tuvo, tan injusto. Y jamás se le escapó nada. La dulzura de persona. ¿Por qué no ser nosotros así? Hermanos, estamos trayendo tal vez un aspecto de lo que tiene que ver con matrimonios mal avenidos. Estamos hablando de matrimonios cristianos. Y es la falta de autocontrol de los muchos asuntos que tenemos acá. Además de la impaciencia, la incomprensión, la intolerancia, el desinterés, la falta de comunicación, varios aspectos. Pero eso hace que tanto el matrimonio mixto por este lado, de alguien no creyente, que esperamos cualquier cosa del no creyente, porque no tiene temor de Dios, no hizo pacto ni conoce al Señor. Y yo que conozco al Señor me meto en esa relación, me ato. Y en este caso que sí conocen ambos, pero no practican lo que Dios pide que se practiquen. Y ambos traen tanta tristeza mutua y deshonra porque la gente después los mira. Mis hermanos, deberíamos tomar un paso adelante como lo hizo Nehemías. En el caso de los que estamos aquí, hermanos de iglesia y amigos que están escuchando a la distancia, seguramente en los más de los casos el tema del matrimonio mal avenido, vamos a llamarlo de esa manera, o matrimonio en conflictos también, es el más común. Pero no obstante sigue en pie la exhortación del Señor para los jóvenes o hermanos o hermanas, casaderos, no importa la edad, que anden solos y andan pensando en unirse, que es hermoso, tener una relación amorosa es algo que Dios pone en el corazón, pero hacerlo en el temor de Dios. Pero en el caso del matrimonio en conflicto, mal avenido, hermanos, Dios quiere que le honremos a Él. Esto significa que conversemos mucho, que haya diálogo, con un espíritu de sumisión, no de autojustificación. Pastor, yo soy así, es cierto, soy polvorita, no lo voy a negar, pero Él me provoca. Y estamos ahí siempre, hermanos, en el otro. Y que si Él se porta mejor, yo seguro voy a... Pero él promete y nunca cumple. Pastor, ¿qué espera? ¿Que yo sea felpudo para que me pase por encima? Cosas así. Oh, hermanos, cuando actuamos de esa manera, no honramos a Dios, porque el Señor quiere que nuestro corazón esté sumiso para que Él lo moldee. De otro modo, no nos diferenciamos de Faraón. Cuando el Señor dijo, yo lo voy a endurecer, y no es que Él lo endurece, Dios manda, da una orden, y el corazón se endurece por el mandato de Dios. Y un ejemplo sencillo para tocar este punto, por ahí si alguien se hace preguntas sobre el trato de Dios al Faraón, es el caso del sol. El sol es el mismo, pero depende de la materia. Si la materia es arcilla, el sol la endurece. Si la materia es mantequilla, el sol, que es el mismo, la ablanda. Entonces no es que el sol la ablandó por discriminación y lo endureció. No, depende de la materia, porque el sol sigue siendo igual. El mandato de Dios es para y para pero la materia de uno y otro son distintos. Y cuando el corazón se pone duro o es arcilloso, así nos vamos a encontrar. Cuidado con las relaciones con gente arcillosa, vamos a usar esa expresión. Más vale la otra gente mantequillosa, gente blanda, dulce. Y los hay.
de buen carácter, que son suaves, se les puede hablar, pueden reconocer. Cuando hacemos la elección, miremos ese carácter, que entonces uno puede dialogar y si comete errores, te lo voy a reconocer. Es dulce, inspira. Así era nuestro maestro, aunque él no cometió falta, era dulce. Él mismo lo dice, manso y humilde de corazón. Y hermanos, en el trato que había con él, así debería ser el trato mutuo en los hogares. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? Que Dios nos bendiga si levantamos en alto nuestros matrimonios. Quedémonos con el recuerdo de Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Que Dios nos bendiga. Amén.